El papel que le cupo a la Argentina en la creación de UNASUR, en la creación de CELAC, en la forma que elevó su voz en los organismos internacionales, planteando una serie de cuestiones muy importantes como la democratización de esos organismos, planteando y logrando la adhesión de importantísimos conglomerados de países, el G77 más China, que son 134 países, la adhesión de esta cantidad de países a trabajar el tema de la negociación de la deuda soberana de una manera absolutamente diferente a la que se lleva adelante. El tema de la adhesión que logramos a nivel internacional para combatir a los fondos buitre, la incorporación de estas declaraciones y estas cláusulas en las declaraciones de estos bloques regionales en sus más altas expresiones en las reuniones anuales. Esto nos obliga a nosotros a ganar en el 2019 para retomar una senda. Cuando yo llegué a Cuba, una de las primeras expresiones o claves que algún cubano muy importante me dijo es: ustedes los argentinos o la Argentina no se da cuenta de lo importante que es. Ustedes mismos no comprenden la importancia que tienen. Ahora, cuando uno ve la velocidad con que Mauricio Macri y su gobierno ha desmantelado y está contribuyendo a desmantelar no solamente la integración, sino todas las políticas exterior argentinas, y por supuesto la interior, se da cuenta de la importancia que tendría la Argentina, sobre todo si ahora tenemos alguna buena novedad en Brasil, más la novedad en México, etc. Qué distinta sería si la Argentina estuviera en manos de otro gobierno, de otro signo político. Por eso es que nosotros tenemos esa obligación. Yo, en el marco de estar entre compañeros peronistas, había elegido 2 o 3 clases de General Perón que a mí me resultaron muy interesantes porque crecí en una generación, en la década del 70, donde la política internacional nos interesaba muchísimo. Aprendimos del General Perón, y yo, sumándome a lo que dijo el compañero coordinador, quería sumar el desbloqueo a Cuba en aquel momento y el inicio del comercio con los países del este, que fue para cada uno de nosotros en aquel momento un motivo de orgullo y un motivo de comprender absolutamente lo que Perón pensaba de la política exterior y la integración del mundo. Él decía Perón, que la política interna ha pasado a ser una cosa casi de provincias. Hoy todo es política, en 1968, hoy todo es política internacional que juega dentro o fuera de los países, influenciando la vida de los países en forma decisiva. ¿Por qué tomo esto? Porque me parece que nosotros tenemos que incorporar a nuestra práctica política y al discurso y al trabajo que tenemos con las bases la importancia de la política exterior. La política económica, el capitalismo lo que genera es incertidumbre económica. Todo el mundo está metido viendo cómo sobrevive en nuestro país. Esto lo estamos viviendo permanentemente. Así que es un esfuerzo muy grande que podamos hablar con todos los compañeros y compañeras y con los ciudadanos para explicar el porqué de la política internacional. El general decía también: seremos territorios de conquista, lo estamos viendo. Y dijo también que la puja es, a mí esto me parece muy importante y muy importante los términos. Y yo creo que si él estuviera vivo, seguiría llamándole a las cosas por su nombre y seguiría llamándole a los Estados Unidos imperialismo. Y esto me parece que nosotros lo tenemos que tener muy claro como peronistas. Él decía: la puja es entre los libertadores y los colonialistas, los nacionales y los antinacionales, los que resisten la penetración y los que la favorecen. Para que nosotros a la ciudadanía le planteemos al 2019 cuál va a ser nuestra política exterior. El propio general Perón ya decía que, por supuesto, que la lucha y el saqueo va a tener que ver con la superpoblación, con la alimentación, por lo tanto con las materias primas. Ya Julia habló algo de esto. Entonces, yo quería de alguna manera hacer un mínimo repaso de lo que fue nuestra política exterior. Y además, digamos, ¿qué tiene que ver para nosotros esto con la soberanía?
la soberanía para nosotros no es solamente una cuestión de soberanía territorial, que eso también está en juego, eso también está en peligro. Basta ver la política que está llevando adelante el gobierno nacional y Macri en particular con respecto a las Malvinas y su proyección antártica, y la política que está llevando con las bases, que aquí ya también se ha señalado. Por lo tanto, para nosotros la soberanía es no solo territorial, es cultural, es política, es de defensa, es contra la desregulación, porque la desregulación siempre nos ha perjudicado, y es también, como bien sabemos todos en estos momentos, que defender la democracia y el Estado de Derecho. Y esto nosotros lo tenemos, yo lo traigo porque me parece que si estamos hablando del 2019, nosotros tenemos que colocar esto en la campaña electoral. De esto es lo que tenemos que hablar. Y tenemos que hacer recordar y apelar a la buena fe, apelar a lo bueno que tenga la ciudadanía, para entender que la xenofobia, para entender que la política no es generar un enemigo para entonces nosotros desarrollar determinada cuestión, sino que la política de amigos, la política de la complementariedad, la política de ver el desequilibrio de nuestros países y tratar de ser complementarios para enfrentar a potencias mayores, es la política que a todos nos conviene. Puede o no formar parte de la escala de valores de mucha gente, puede formar o no parte de su ética, pero tiene que saber mínimamente lo que le conviene. Y ya se sabe que con la debilidad y el aislamiento esto no conviene. Lamentablemente, a mí me parece que a todos nos parece, creo, no voy a decir tampoco ninguna novedad, que el triunfo cultural del modelo capitalista es lo que nos está haciendo un daño tremendo ahora. Y por eso, a pesar de lo que ocurre, a pesar de lo alevoso, a pesar de los niveles de fantochada que tiene lo que vemos por televisión, todavía hay sectores importantes de la población que esto lo creen. Es porque el capitalismo ha triunfado culturalmente, el tener ha triunfado por el ser, y las personas están muy atemorizadas con el futuro, no están entendiendo, muchas de ellas, lo que va a pasar si cogen el camino equivocado. Por eso la tarea es enorme en relación al tema de la soberanía y al tema de la patria grande, que es lo que me pidió María. Yo creo que el otro día estuve en San Martín en una reunión de mujeres importante, y una compañera sindicalista extraordinaria enumeró todo lo que no le perdonaron a Cristina, o no le perdonaban. Y yo agregué que no le perdonaban algo que yo pude ver estando en el exterior, es la admiración, el respeto, el interés que concitaban sus discursos cuando se paraban en Naciones Unidas en la Cumbre de las Américas, cuando la enfrentaba a Obama y le decía a Obama la historia tiene importancia, Obama se retiraba, se acuerda, por un costado, y cómo fue colocando a nivel internacional y con el apoyo de la Cancillería, por supuesto de los compañeros que estaban en la Cancillería y los embajadores pertinentes, cómo se fue colocando en estos ámbitos internacionales el tema de los fondos buitres, el tema de la deuda soberana. Y nosotros tenemos la responsabilidad desde el 2019 de volver para decir que la Argentina no es un país imprevisible, que la Argentina ha tenido un traspié, pero que desde hace muchos años estamos tratando de extender la conciencia de que adherimos a un modelo que es un modelo de justicia social, un modelo de inclusión, un modelo de autodeterminación y un modelo de amistad y de paz con los países que nos rodean y con todos lo que todos sí podemos, un modelo de no injerencia. Y en ese sentido, si uno recuerda los discursos de Cristina, que fueron casi todas piezas impresionantes y dichas sin leer, lo cual también producía una gran admiración, por lo menos cuando estuvo en Cuba, algunas de las veces se habló en la Universidad de La Habana. Ella fue colocando todos estos principios en los que nosotros creemos. Yo tengo un balance de una memoria que hay de nuestro gobierno sobre la política exterior, porque pronto ya me tendrá que terminar. Tomé un resumen que me pareció excelente sobre los principios de nuestra política exterior. El respeto a la autodeterminación, la defensa de los derechos humanos, se abandonó la sumisión al Fondo Monetario, se cambió la lógica de los alineamientos automáticos, una diplomacia autónoma y soberana, se privilegiaron las relaciones sur-sur,
y además el estrechamiento de las relaciones con los BRICS. Ustedes se acuerdan, inclusive Cristina, no me acuerdo, vos después me corregís, compañero, si no estuvo en una reunión, inclusive fue invitada a una reunión con BRICS, o sea que ella misma iba ampliando la capacidad del sistema de relaciones de la Argentina. Nuestro modelo inclusivo y de desendeudamiento fue un caso testigo para otros países. Muchos países emergentes y muchos países endeudados nos miraban a ver qué pasaba con nosotros con este tema. La participación en la cumbre de los BRICS y el respaldo del G77 más China, por ejemplo, fueron de los trabajos más contundentes que se pudieron realizar. Si ustedes recuerdan también la intervención de Néstor en el conflicto de Colombia, podemos relacionar allí derechos humanos con el tema además de cumplir con un principio, aunque todavía no se había hecho esa declaración en CELAC, de declarar a América Latina como zona de paz, que fue otra de las conquistas importantísimas que la CELAC logró, pero ahí estaba Néstor trabajando el tema de los derechos humanos en relación a los secuestros y el tema de la resolución pacífica de los conflictos entre los países hermanos de América Latina y el Caribe. Ustedes recuerdan cuando Cristina casi se subió en un avión para ir a se subió a un avión pero no logró ir a defender a Zelaya, cuando junto con Dilma trabajaron el tema del apoyo a Evo Morales, es decir, lo que cada uno de esos líderes y de conjunto lograron hacer es hacer de América Latina y el Caribe una zona de paz, de resolución pacífica de los conflictos y de complementariedad. Lo que yo tuve oportunidad de trabajar con la Cancillería de la cooperación sur-sur, la cantidad de proyectos que se llevaron adelante no solamente en América Latina, sino con África, Asia, etc. La apertura de algunas embajadas en el Caribe y también en Asia, etcétera, revelaban que Argentina estaba decidida a cumplir un papel, un protagonismo, tener un protagonismo importantísimo con algunos de los principios que yo acabo de mencionarles. Entonces, a mí me parece que cuando uno recuerda 2005 con ALCA, que como hemos dicho muchas veces, ahí tuvimos bastante conciencia, de hecho muchos nos movilizamos en la contracumbre en Mar del Plata, pero recién logramos comprender la importancia del 2005 y del ALCA algunos años después. Y algunos años después, cuando pudimos crear UNASUR en 2009, 2008 el Estatuto Constitutivo en el 2009, luego más tarde la CELAC 2010, la importancia que aquel no había tenido. Cuando vemos ahora lo que pasa en América Latina, sacaron el monumento, ¿no es cierto?, Néstor, se fue Ecuador, UNASUR, Argentina, y eso se lo reprochó Bolivia, tuvo la presidencia pro tempore, no hizo nada, y entonces después dijo, ¿esto para qué sirve? Y entonces se lo pasó a Bolivia, después dijo, y Bolivia no hace nada. El modo de debilitar, de ningunear, de despreciar estos ámbitos regionales para alinearse automáticamente con un capitalismo decadente en manos de Trump, que aquí los expertos y los académicos como el compañero discuten todo el tiempo, yo los escucho atentamente a ver si Trump expresa al establishment total de los Estados Unidos o es además un personaje especial dentro de esa interna allí. Pero bueno, decir que en este mundo tan difícil, yo había traído también una frase de Fidel. Quiero aprovechar a hacer un mínimo paréntesis, me haría llamarlo el micrófono, porque me parece que ya me estoy pasando 15 minutos, que fui invitada a una cátedra que se inauguró itinerante en la provincia de Buenos Aires sobre Fidel Castro. Y entonces me dediqué a recordar y a releer la relación entre Fidel Castro y Perón. Y me gustaría colocarlo acá también, porque creo que al 2019 tenemos que ir sin prejuicio, tenemos que ir sin sectarismo, tenemos que ir con apertura, por supuesto sin traidores, ya se sabe, pero tenemos que ir con la cabeza muy abierta. Y allí yo estuve leyendo la relación Fidel-Perón, la invitación de Fidel a ir a vivir a La Habana,
Las respuestas a John William Cook por parte de Perón, las invitaciones que trasladaba John William y la relación entre ellos, frases y comentarios y conceptos de Fidel sobre el general Perón, que me parece que todos juntos tenemos que derrotar. Al peronismo más fascista que habla, digamos, del enfrentamiento entre Perón y Fidel, y a esa izquierda gorila que no permite entender que en Argentina el socialismo nacional era el peronismo. Entonces, un paréntesis, y no es que me esté curando en salud, sino que dice, vos fuiste peronista y te volviste castrista. Sí, fui peronista y volví peronista y castrista. Desde el punto de vista del respeto enorme a ese libro. Bueno, Fidel en un momento dado dice que, a ver si lo voy a encontrar, si no lo voy a tratar de reproducir yo. En el 2016, Fidel Castro, un tipo con una cabeza enorme, con un nivel de información que no se podía creer, decía que no creía que se hubiera perdido el tiempo, pero que no estábamos suficientemente informados de los conocimientos y las conciencias que debiéramos tener para enfrentar las realidades que nos desafían. Eso decía Fidel, por eso para el 2019 nosotros vamos a tener que acopiar mucha materia gris. Juntar a sus centros de estudios, a todos los centros de estudios que hay en Argentina, sentarnos y plantearnos, buscar las redes de información y volver a pensar muy a fondo y producir conocimiento que nos va a hacer falta porque esta gente ha todo dejado desmantelado. Por último, habría montones de cosas más, digamos, para decir. Lo que está todo debilitado y paralizado, por supuesto CELAC, por supuesto UNASUR, y probablemente los compañeros hablen de esto. Pero además de eso, como los medios de comunicación, porque en realidad el mundo está dividido entre algunos estados nacionales, algunos estados y sus sociedades que sobreviven y los conglomerados de intereses, que son intereses económicos, intereses financieros, intereses comunicacionales e intereses armamentísticos, digamos así está dividido, y esos intereses comunicacionales que están al servicio de los intereses económicos están destruyendo la verdad de una manera tan extraordinaria y están colaborando a estas guerras de cuarta generación que asolan a nuestros pueblos, que uno cuando lee ya no sabe si Ortega es bueno o malo, si tiene razón o no tiene razón, qué pasa con la oposición allí, qué pasa con la oposición a Maduro, si Maduro está haciendo bien las cosas, etc. Yo tengo una posición y además para mí fue un privilegio, un honor, y agradezco muchísimo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que me haya dado la posibilidad de estar en el exterior, en ese país y en esta etapa de la Argentina, porque pude aprender muchísimo y pude aprender a relativizar, pude aprender a desconfiar, pude aprender a ver cómo son de verdad las cosas que no le llegan a uno exactamente bien. Entonces, en principio, y por las dudas, todo lo que yo desconfío. Por principio y por las dudas, a los líderes populares los defiendo hasta que alguien me demuestre a sí mismo que han traicionado la política de su país. Me convoco a mí también a una búsqueda de información que no es fácil, a entender lo que pasa y a saber que estas guerras de cuarta generación están asolando a cada uno de nuestros países, que el esquema se repite. Entonces, como el esquema se repite, veamos qué pasa, relacionémonos con los sectores de cada uno de esos países con los que cada cual tiene relaciones y trabajemos al 2019 con la cabeza muy abierta para ver qué queda en pie en el año 2019, ver cómo se las arregla México medio solitario, qué pasa, cómo termina lo de Brasil, etcétera, etcétera, seguramente acá hablarán los compañeros, y a partir de ahí restablecer las redes, intentar de nuevo trabajar acerca de los bloques regionales y volver a poner
en lo más alto de la política argentina, la política exterior del país, porque esta va a ser una política de no sumisión, de autodeterminación y de amistad, va a ser la que defina el resto de la política interior hacia dentro de nuestros países. Gracias.